En este primer debate vamos a trabajar lo concerniente a la globalización y la relación que existe entre este fenómeno de orden mundial y los procesos que se desarrollan al interior de la universidad. Para ello debemos revisar inicialmente qué es la globalización, cuál es la definición predominante, y ahí les traigo algunos aportes desde la CEPAL. También miraremos un poco cuál es la agenda de la globalización, cuáles son los temas que se vienen tocando a este nivel, qué retos hay desde la perspectiva social y los desafíos que tiene la universidad hacia el siglo XXI con respecto a este proceso de globalización. De acuerdo a la CEPAL, se dice que la globalización es un proceso de gravitación, es decir, que una serie de fenómenos que se dan en el nivel global están afectando las decisiones y los procesos que se vienen desarrollando en el nivel local. Como vemos en estas láminas, hay una preocupación entonces cuando hay desempleo en otra parte del mundo, sencillamente porque eso eventualmente nos puede tocar a nosotros, nos puede afectar a nuestra economía también. Las relaciones de mercado y las relaciones económicas son las que se han venido privilegiando en este proceso de globalización, y hay algunos autores que señalan precisamente que la globalización no es más ni menos que la extensión del capitalismo a nivel global. Es decir, hay autores que sencillamente se refieren a la globalización como un fenómeno de carácter económico con una naturaleza muy dinámica que está afectando los procesos y las tomas de decisiones y sobre todo la distribución de los recursos a nivel mundial. Hay unos países o unas regiones del globo que se han venido caracterizando por ser proveedores de materias primas, otros por ser compradores de materias primas, y en este sentido ese valor que se le agrega a los productos agrícolas, pecuarios, mineros, en fin, que se generan en estas regiones es bastante mínimo, y muchas veces para poder acceder a las materias primas ya procesadas o a los productos terminados, si se quisiera decir de esta manera, seguramente tendrán que ser adquiridos a aquellos países a los cuales les fueron vendidos las materias originarias. Entonces esa devolución ya genera un aporte económico mucho más alto por parte de los países receptores en este caso, dado que el valor agregado con que vienen esas materias primas es mucho más alto, pero sencillamente toca hacerlo porque los desarrollos industriales no se dan, o los desarrollos de servicios no se dan en estas regiones donde se originan las materias primas. Siendo así, o privilegiando la visión económica de la globalización, podríamos decir entonces que es un fenómeno de naturaleza económica. Pero vamos a mirar un poco la trayectoria y al final retomamos esta pregunta a ver si efectivamente es solamente un proceso de naturaleza económica. Se dice que la primera fase moderna de la globalización se inicia entre 1870 y 1913, cuando se genera una mayor dinámica del libre cambio. No hay mucho control en el libre cambio en ese entonces, pero efectivamente empieza a surgir el proceso de libre cambio. Cuando hablamos de libre cambio hablamos de la capacidad de comercializar sin muchas barreras en términos impositivos o en restricciones geográficas de productos y de servicios en este caso. Una segunda fase sería entre 1945 y 1973, y por supuesto aquí hay un bache, y ese bache básicamente son las guerras mundiales que impidieron o que generaron un atraso en términos de las posibilidades de comercio, pero también en las capacidades que tenían los diferentes países para relacionarse. De hecho, la forma de relacionarse en ese entonces fue básicamente la guerra. Muchos países se vieron afectados, destruidos casi totalmente por la guerra, y se puede decir que aquí hubo un bache. Aunque bueno, yo estaría más de acuerdo con que esta es otra forma también de interrelacionamiento en el sistema internacional. En esta fase se genera un modelo muy especial, es el modelo de cooperación, donde los países, para poder recuperarse de la guerra, reciben apoyo, reciben cooperación por parte de otros que están en mejores condiciones económicas y que le proporcionan los apoyos necesarios para su reconstrucción. Allí es donde podemos observar que se disparan los Estados Unidos como potencia y se sitúan como potencia a nivel mundial, pero también se separa la Unión Soviética de esta discusión, no se generan esas cooperaciones con la Unión Soviética, se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el mundo se vuelve dos polos completamente opuestos, dos visiones de desarrollo y dos visiones sociales completamente opuestas, pero ambas muy preponderantes para el desarrollo geopolítico
a nivel global, que son por un lado todo el liberalismo y el capitalismo expresado en la potencia de Estados Unidos, y por el otro lado el socialismo y una visión mucho más de desarrollo autónomo que se venía promoviendo desde la Unión Soviética. Algunos países se plegaron a una potencia, otros países se plegaron a la otra potencia, pero en general predominó el modelo de cooperación para el desarrollo. Ahora, en este modelo había algunas deficiencias, de acuerdo a la misma CEPAL, porque se consideraba desarrollo la reconstrucción o la construcción de infraestructuras tecnológicas, físicas, plataformas que permitieran el comercio, la interacción entre las diferentes regiones, es decir, carreteras, en fin. Y no necesariamente esta visión de desarrollo era la visión que las comunidades tenían del mismo. Por lo tanto, se impuso un modelo en el cual ser desarrollado significaba tener infraestructura, y por supuesto esto generó muchas discusiones internas en las regiones y muchas separaciones de la influencia de potencias como Estados Unidos en los desarrollos autónomos de estas regiones o de estos países incluso. Ahora, una tercera parte de o fase de la globalización era posterior a 1973, se podría decir hasta hoy, donde se generaliza el libre cambio, especialmente a través de tratados internacionales como los tratados de libre comercio entre países o regiones. Sin embargo, habría que revisar cuál es la naturaleza de estos tratados, si es equilibrada o no es equilibrada, y esta discusión la vamos a dar más adelante. Se fortalecen mucho las empresas transnacionales y vamos a poner algunos ejemplos al respecto, y hay una homogeneización de los modelos de desarrollo bajo la fórmula neoliberal, es decir, vamos a empequeñecer el Estado y los servicios sociales y muchas otras cosas que, de acuerdo al modelo de bienestar que predominó posterior a la Segunda Guerra Mundial, entonces donde el Estado tenía un papel preponderante, ahora el Estado no va a asumir esos servicios, se le dan a terceros que tienen una finalidad de lucro, y que por lo tanto se espera que a través de la eficiencia en el uso de los recursos se pueda lograr una mayor cobertura de esos servicios sociales. Pues es una fórmula, no estoy diciendo que estemos de acuerdo o en desacuerdo con esta, es simplemente la fórmula que ha predominado a partir de 1973 con esa imposición de un modelo neoliberal y con el derrumbamiento de la segunda potencia mundial, en este caso de la Unión Soviética, y bueno, cambia un poco el panorama geopolítico a nivel global. Sin embargo, habría que pensar si antes de 1870 ya no había una globalización. De alguna manera, esa relación que existía entre Europa y América, que se dio a través de la colonización en el siglo XV-XVI, efectivamente no es una forma también de globalización. De hecho, lo que venimos aprendiendo a través de la historia es que aquellos imperios que tienen mayores capacidades, poder duro en este caso, que es la capacidad bélica, se imponen sobre los otros que no tienen esos desarrollos. Es como pues nos damos cuenta que cuando hablamos del desarrollo de la universidad o de los avances históricos en la universidad, no mencionamos en lo absoluto la universidad precolombina, pues sencillamente porque los registros históricos que se tienen son muy escasos de cómo se daban los procesos formativos, y bueno, los elementos culturales son muy distintos, pero tal vez si no se hubiese dado el fenómeno de la conquista y posteriormente de la colonia, tuviéramos registros más acertados de cómo se daban esos procesos de formación superior, si se concebían o no en estas culturas y hasta qué nivel se desarrollaban. Entonces, sí existió de alguna manera u otra unos fenómenos de globalización, y si nos vamos mucho más atrás, en la época más primitiva del ser humano, se dice que el origen de la humanidad estuvo en África, pero a través de los diferentes estrechos que comunican los continentes, esos, digamos, hombres primitivos fueron desplazándose a lo largo del globo y fueron desarrollando características en su fenotipo un tanto diferentes, adaptándose a las realidades climáticas, geográficas de cada una de las regiones, lo que originó las diferentes razas, las diferentes etnias. Por lo tanto, la globalización no es un fenómeno reciente. Revisemos el argumento de por qué en esta fase última de la globalización, o más bien en la fase vigente de la globalización, se está imponiendo el modelo neoliberal para resolver o de alguna forma plantear algunas estrategias de resolución de los problemas económicos desde una perspectiva muy puntual, por supuesto.
Dos autores, Nefa y Pérez, señalan que las fallas de mercado son precisamente la principal motivación por la cual es necesaria la intervención del Estado en el mercado, y por supuesto esta es la visión que se ha querido implantar a nivel global. Es decir, como el mercado no presenta un proceso equilibrado de distribución de bienes y de servicios, por lo tanto es necesario que interceda el mercado para garantizar cosas como por ejemplo el empleo, que le permite a las personas generar unos ingresos y a su vez poder adquirir unos bienes y unos servicios. En este sentido, la fórmula neoliberal, que es del Estado mínimo, donde se plantea que solamente el Estado debe intervenir para generar ese balance o ese equilibrio en el mercado, es la que se viene imponiendo a nivel global, pero hay que ver cuáles son los resultados que ha tenido la implementación de esta fórmula y qué tanto nos ha beneficiado o afectado a nosotros los latinoamericanos. La primera pregunta entonces que hay que hacerse es si la globalización es un proceso equilibrado, socialmente simétrico. En este punto quisiera plantearles una reflexión en torno a los efectos que a nivel financiero, económico, cultural, social, político y ambiental ha venido teniendo la globalización. Y esto nos lleva a pensar definitivamente que no es equilibrado, no es simétrico, es bastante desigual el proceso de globalización en los diferentes países. Vemos en esta lámina como en una misma vía, en un país donde hay diferentes o brechas más bien muy amplias entre las poblaciones, algunos se movilizan de una manera aún muy arcaica, muy artesanal, y otros se movilizan de una manera muy moderna. Por supuesto, esto quiere decir que algunas personas tienen acceso, y tal vez muy pocas, a esos bienes o servicios para la movilización, y otras no tienen absolutamente ninguna posibilidad de adquirir esos bienes. Entonces, los actores en el proceso de globalización han venido teniendo un carácter desigual. Ni siquiera podemos hablar de equidad en términos de los países. Los gobiernos de los países son muy disímiles y los estados como tal son algunos más fuertes que otros, y muchos ejercen presión sobre otros para tomar decisiones. Las empresas son desiguales. Tenemos empresas de carácter transnacional que tienen una cobertura a lo largo del globo, y otras empresas que son muy locales, que son cuya incidencia es absolutamente mínima en el entorno económico en el cual se tiene. De igual manera hay sociedad civil mucho más organizada, mucho más consciente, mucho más informada, que tiene mecanismos de acceso y de participación mucho más concretos, y otras que están bastante rezagadas, donde no hay acceso a derechos básicos y demás. Entonces no podríamos decir de ninguna manera que la globalización es un proceso equilibrado. De hecho, es un proceso bastante asimétrico. Revisemos algunas entonces de las preocupaciones de esta asimetría. La primera preocupación es la visión que tiene el capitalismo con respecto a los procesos de innovación. Esta visión se fundamenta en un economista austriaco muy importante, que es Joseph Schumpeter, que nos decía que la destrucción creativa es una parte esencial para el desarrollo del capitalismo. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que se venía haciendo es básicamente como el mismo enfoque de la reingeniería, que pues mal entendido podría llevar a muchos problemas a las organizaciones, porque podría significar que todo lo que se viene haciendo hay que acabarlo con la finalidad de implementar innovaciones o nuevas formas de hacer las cosas, o nuevos productos o nuevos servicios. Por lo tanto, se desconoce un poco los desarrollos que pudo haber tenido la misma sociedad, las empresas, las organizaciones, el mismo Estado. Esta preocupación nos lleva a muchas variantes, a muchos fenómenos hoy día. Por ejemplo, ¿qué viene sucediendo con el tema del empleo? Cada vez más es difícil acceder a empleos dignos por un lado, empleos estables por otro lado, empleos bien remunerados. Hay una lucha frente al tema del empleo que nos dice o que nos señala que se requiere una visión muy nueva, completamente renovada del tema de empleo,
porque se tienen casos como aquellas embarcaciones que se llevan a poblaciones enteras para trabajar el alta mar, donde no hay ningún tipo de acceso a derechos y prácticamente es una forma nueva de esclavismo. No hay derechos de las personas a tener dignidad en su vida, en su calidad como seres humanos, y por supuesto los niveles de remuneración son bastante mínimos. Entonces esas preocupaciones sobre el empleo se pueden sumar a otras, como el tema financiero, cómo se viene moviendo el capital a lo largo del mundo, cuando sencillamente el país no me genera unas condiciones de estabilidad o que me favorezcan el desarrollo de mi capital. Yo me llevo mi capital y me lo llevo a otro lado, me voy con él a otra parte. Hay efectos de carácter ambiental por el uso indiscriminado de los recursos con una visión poco sostenible, y por supuesto también hay fenómenos de delincuencia internacional, especialmente en las fronteras, pero bueno, también intercontinentales. Entonces todos estos elementos sumados a el gran desequilibrio, por supuesto, producen cosas exorbitantes como las que vamos a ver. Hay países cuyos productos internos brutos, es decir, la suma de la producción nacional, lo que cada uno de los individuos aporta a la economía y lo que cada una de las empresas aporta a la economía, es bastante inferior que las cifras de negocios de empresas transnacionales. Por ejemplo, Yahoo podríamos decir que es mucho más grande que Mongolia. En la práctica, si quisiera Yahoo comprar Mongolia, podría hacerlo, porque todo lo que los ciudadanos de Mongolia producen, más las empresas de ese país producen, es mucho menor, es bastante inferior a lo que Yahoo maneja como cifras de negocio. Tenemos otros casos que cruzamos, por ejemplo Zimbabue versus Visa, por ejemplo Paraguay en Latinoamérica versus Nike, por ejemplo Apple versus Ecuador, y Walmart, que es una empresa de carácter transnacional de comercialización o de venta al por menor, es más grande incluso que Noruega, que ya estamos hablando que es un país con mucha estabilidad económica y con una calidad de vida muy alta. Entonces estamos frente a una situación en que hay empresas que tienen más poder económico que países completos, que conjuntos completos de ciudadanos, lo cual es bastante preocupante hacia dónde va o cuál es la tendencia entonces del crecimiento de estas empresas en términos macroeconómicos. El Producto Interno Bruto en el año 2011 de Colombia fue de 500 mil millones de dólares, está en el ranking 28 en la lista de Productos Internos Brutos a nivel mundial, a nivel global, es decir, tiene una posición relativamente privilegiada, y el producto per cápita, es decir, lo que produce cada una de las personas en promedio en nuestra economía, está alrededor de 11 mil, llegando un poco a 11 mil dólares por año. En el Producto Interno Bruto per cápita sí vemos una diferencia, porque cuando tomamos toda la economía nacional y la dividimos entre el número de habitantes, bajamos del puesto 28 al puesto 80, es decir, hay bastante desigualdad. Yo les invitaría a que revisen el índice de Gini, que es una nueva manera de generar una discusión, es un nuevo indicador que permite no solamente evidenciar la producción, sino también permite evidenciar la desigualdad que existe en la población. Entonces, en el plano geopolítico, este nuevo ambiente que se genera con la globalización nos permite ver u observar que existe una sola potencia hegemónica en el mundo, que tenemos cierto balance desde Europa con la Unión Europea, no es un solo país, son muchos, y hay cierto balance, aunque últimamente hemos tenido bastantes problemas de carácter económico, la estabilidad económica de la Unión, especialmente por la quiebra de algunos países que al momento de acceder al euro como moneda única se convirtieron o generaron unas dinámicas internas que no pudieron sostener en el tiempo. Hay poderes regionales, es decir, ya el tema de la frontera y del país no es tan importante, es más importante el concepto de región, incluso transnacional. Entonces se tiene cierto multilateralismo, es decir, muchas regiones vienen emergiendo y están generando cierto balance de poder en el plano geopolítico internacional, pero desde la o desde la perspectiva social, estamos observando o estamos frente a diferentes formas de relacionamiento social de los individuos, de relacionamiento productivo. El trabajo, por ejemplo, desde la casa es un ejemplo, los trabajos desconcentrados, en fin. También a nivel cultural hay diferentes formas hoy día que se vienen imponiendo, modelos culturales que se están imponiendo, de cánones de belleza, por ejemplo,
formas de interrelacionamiento, formas de relaciones interpersonales, nuevos tipos de familia. Entonces, habría que revisar cuál es el efecto de todos estos fenómenos o de estos procesos sociales en nuestra comunidad local y también cuál es el papel de Colombia que hay en la región. No podremos tampoco decir que la globalización es simplemente o genera simplemente efectos negativos sobre la población. También tendría algunas ventajas, por ejemplo, una mejor integración económica, hay un regionalismo un poco más abierto, hay más oportunidades de financiamiento, de iniciativas empresariales. También se vienen valorando un poco mejor las ventajas que tienen los países a nivel ambiental y hay una constante lucha por acceso a derechos. Sin embargo, el fenómeno sigue siendo un fenómeno asimétrico. Yo les invitaría a hacer, para finalizar este debate, un pequeño ejercicio en el cual tratemos de revisar cuáles serían los desafíos que debe asumir la academia frente a todos estos procesos que están gravitando desde lo global, pero que están afectando los procesos locales.